Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Este lunes de catedráticos lo hemos dedicado para hablar de manejo de dolor y cuidados paliativos. Tenemos en cabina a la doctora Betania Martínez y la doctora Cindy Jiménez y hemos estado compartiendo información muy interesante con ellas. Y de hecho, este tema, doctora Betania, lo planteábamos porque la semana pasada veíamos una noticia en los medios de comunicación acerca de la escasez que tenemos en República Dominicana, el déficit en el tema de los servicios de manejo de dolor y cuidados paliativos para los pacientes que necesitan de este tipo de atención. Cuéntanos un poquito más porque dentro de toda la nota estaban las declaraciones suyas como parte de la Asociación Dominicana de Manejo de Dolor y Cuidados Paliativos. La falta de especialistas para poder ayudar a estos pacientes en esa situación es importante, porque según la literatura establece que epidemiológicamente por cada 15,000 pacientes o cada 15,000 personas debe existir un paliativista. Y si podemos sacar que solamente habemos en el país 32, y 32 que todavía han tenido algún tipo de pertenecer a una institución o pública o privada, somos muy pocos. La gran mayoría de los que estamos haciendo cuidados paliativos, en el caso privado, pues no se encuentran en las diferentes regiones del país. En el caso público, solamente contamos con 2 unidades de cuidados paliativos, que tampoco superan lo que es la parte farmacológica de procedimientos más avanzados para manejo del dolor, sino que solamente se quedan en esa parte, en lo farmacológico. Esos 2 centros públicos, ¿dónde los encontramos? ¿Acá en la capital de la República? La doctora pertenece al Instituto Heriberto Peter. Pero ese no es público. No, esa es una... Fíjate que la pregunta la hago justamente eso es correcto. A propósito, porque el tema, por ejemplo, cáncer en la República Dominicana, el Estado lo asumió hace aproximadamente unos 8, no llega a 10 años el INCAR. O sea, 83 años la Liga Dominicana contra el Cáncer ha sido quien ha asumido, que es una entidad que no es estatal. Eso es correcto. O sea, que ahí tenemos muchas limitaciones, muchas dificultades, porque este tema de manejo de dolor en hospitales como, por ejemplo, Padre Villini, Francisco Moscoso Puello, Cabral Ibáez, Hospital Taiwán, o sea, en esos lugares no hay posibilidad de encontrar ese servicio y es ampliamente necesario. ¿Cuáles son los profesionales a los que está enfocado o que pueden hacer la especialidad en manejo de dolor? Usted es anestesióloga, pero sí. ¿Solamente los anestesiólogos? No. ¿Cuáles son el perfil, digamos? El perfil, porque hay una confusión. El anestesiólogo maneja dolor, y es verdad, maneja dolor quirúrgico. Exacto. Dentro de lo que es nuestro país, sí, se gradúan en anestesia y reanimación. En los otros países, pues se gradúan anestesia, reanimación y dolor, pero cuando hablan de dolor, es dolor quirúrgico, no dolor crónico ni dolor oncológico, que es una subespecialidad. Por eso dentro de la asociación nosotros hemos clasificado quiénes hacen dolor crónico, dolor oncológico y quién hace dolor en cuidados paliativos, que no son especialidades que son iguales. Entonces, el perfil del candidato a hacer medicina intervencionista de manejo del dolor se encuentra en los neurocirujanos cuando hacen un año entero, cuando hacen los 2 años reglamentarios de un fellow, como se llama. De igual manera lo pueden hacer y siempre lo hacen los anestesiólogos porque eso es una especialidad que va muy de la mano de lo que es su entorno y su ámbito de acción. Pero también lo pueden hacer los ortopedas de columna con la misma cantidad de tiempo en aprendizaje, que es 1 año y 2 años lo que lleva la formación. Cuidados paliativos, ¿quién lo puede hacer? Desde enfermería,
De hecho, eso es parte del equipo, el enfermero. Eso ¿no? es correcto, pero eso es también una especialidad, una formación también que se le da diferente, porque hay enfermeras que son de cuidados críticos, pero también hay enfermeras especializadas en oncología y hay enfermeras especializadas en los cuidados paliativos. De igual manera, un médico general puede hacer cuidados paliativos. Desde el mismo instante de que se graduó, hay universidades en Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos, pues que le permiten entrar a cuidados paliativos donde tiene una formación de 3 años. Lo pasan por las áreas de medicina interna porque evidentemente va a tener un contacto con enfermedades crónicas degenerativas que evidentemente tienen que tener ese entrenamiento y luego son pasados ya a lo que es el manejo del cuidado paliativo en sentido general, donde te va a empezar a enseñar lo que son las modalidades de ese entrenamiento. Excelente. Doctora Cindy Jiménez, la doctora Betania mencionaba algunas de los tratamientos que se establecen para pacientes. En el caso de los pacientes oncológicos que ya están en esa etapa terminal y que necesitan manejar ese dolor, que es un dolor crónico y en algunos casos insoportable, pues se opta por la utilización de opioides. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para la utilización de este tipo de tratamientos para manejar el dolor de los pacientes, la información que deben tener los familiares y los efectos secundarios que pueden esperarse una vez se establece este tipo de tratamiento? Bien, bueno, la doctora Betania podría abundar mucho mejor en esa respuesta, pero te voy a hablar desde el punto de vista del oncólogo. El oncólogo como tal, si no tiene formación, entrenamiento o el permiso que emite la institución de DNCD, la Dirección Nacional de Control de Drogas, para indicar eso o prescribir ese tipo de medicamentos, no lo puede prescribir. Ejemplo, yo no tengo el entrenamiento para ese tipo de medicamentos, ni tengo el permiso, no lo prescribo. Así que, ¿qué ocurre con ese paciente terminal que, como bien dices, en esa etapa avanzada de la enfermedad va a necesitar alguno de esos medicamentos? Pues se va o se maneja de la mano con el médico paliativista. En cuanto a los efectos secundarios que se pueden presentar, bueno, variados, de los más frecuentes y de los que más se queja el paciente es la somnolencia. Mucho sueño, doctora, eso me provoca mucho sueño. O doctora, el familiar, desde que empezó a tomar este medicamento, está zombie o habla incoherencias. Sí. ¿Qué debe hacer el oncólogo en ese momento? Más que ordenar la suspensión del medicamento o variar dosis, es inmediatamente derivarlo al médico paliativista, para que sea el médico paliativista el que modifique la dosis o haga un cambio de tratamiento. Otro de los efectos secundarios que los pacientes refieren con bastante frecuencia es el estreñimiento o la constipación. Y allí si el oncólogo pudiese intervenir con el manejo de algún tipo de medicamento como la lactulosa, que ayuda a ese tránsito intestinal y ayuda con la mejoría de esos síntomas. Cuando los pacientes me hablan de el dolor y me mencionan los efectos secundarios de los opioides y que quieren abandonar el tratamiento y que yo le prescriba algo para manejar el dolor, yo se los pongo de la siguiente manera. Miren, lo que el doctor le ha indicado en medicina paliativa o en la clínica del dolor es algo que está en este escalón y lo que yo puedo prescribir está mucho más bajo. No hay nada que yo pueda prescribir que vaya a mejorar el dolor, porque sencillamente mis herramientas hasta este momento se han agotado. Así que sin duda, una vez un paciente inicia medicamentos de este tipo con el médico paliativista o con el médico que maneja dolor crónico, debe continuar el seguimiento con el mismo especialista. Entonces, en ese sentido, derivando la pregunta a la doctora Betania, decía la doctora Cindy, cuando llega el paciente manifestando que quizás los efectos secundarios no los resiste y necesita un cambio, se refiere de vuelta al médico paliativista. ¿Cuáles medidas se toman entonces? ¿Se reducen dosis? ¿Se cambia el fármaco? ¿Cómo ayudar a ese paciente a que dentro de su condición pueda seguir el tratamiento sin esos efectos secundarios que puedan ser tan molestos? Revisar siempre en la condición que llega el paciente. Cuándo tú lo estás usando, cómo tú lo estás usando, porque a veces el familiar se lo da equivocado. Ella te está haciendo una alteración del ciclo. A veces se suben las dosis sin la previa autorización del médico
Y hay algunas confusiones que ellos mismos toman. Entonces tú evalúas primero el paciente para tomar una decisión. Regularmente nosotros, ya nosotros tenemos 15 años, 16 años en esta especialidad, hemos aprendido a titular. Nunca entramos con un fármaco opioide con una dosis total. Iniciamos ¿Qué es eso de la titulación, doctora Betania? Empezamos con dosis mínimas. Exacto. Empezamos a darle al paciente, si tú sabes que la dosis real son 30 miligramos de la morfina, tú no puedes iniciar de golpe con 30 miligramos con un paciente, primero que tiene falla hepática, segundo que viene con daño renal, tercero que viene con una desnutrición, que son condiciones que tú sabes que el medicamento... La esfera mental. La esfera mental, o sea, tú tienes que saber ir dándole de poquito en poquito la dosis para poder calmar esa intensidad del dolor y después para poderle darle la dosis que realmente él acepta y poderla combinar con otras formas. El intervencionismo del manejo del dolor, que es algo que quiero que desde esta plataforma sea escuchado. A veces y casi siempre el paciente, tú lo mejoras inmediatamente cuando tú le haces el intervencionismo y tú puedes utilizar dosis más bajas del opioide. Se desconoce inclusive que tienen la oportunidad de tener catéteres dentro de su espalda, pasando medicamentos paulatinamente y que no tiene que ser de golpe, pero eso lo conoce el médico que está especializado. Y evidentemente la cultura del día de hoy en la cátedra médica es que en este programa tan escuchado entiendan que tienen la oportunidad de ser llevados mejor con la combinación del oncólogo y de un real médico paliativista. Real médico paliativista, ¿hay intrusismo en medicina paliativa en la República Dominicana? Qué duro me la puse, claro. Sí, tenemos Sí, intrusos. claro. Eso es un tema que es importante combatir. Señores, hoy conversamos con la doctora Betania Martínez del Villar y con la doctora Cindy Jiménez. Hoy hablamos de manejo de dolor y de cuidado paliativo. 809-682-9850 es la línea local, 809-682-9850. Esa es la manera de ponernos en contacto nosotros y ustedes. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.